A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha sido vista como un refugio de pureza y devoción, pero dentro de sus conventos y monasterios, muchas mujeres fueron reducidas a esclavas sexuales. Este es un capítulo sombrío y a menudo silenciado, donde las monjas, que debían vivir en castidad y espiritualidad, fueron forzadas a someterse a los deseos de los hombres que estaban en posiciones de poder dentro de la Iglesia. En la Edad Media y hasta el siglo XX, muchos conventos fueron establecidos como lugares de vida religiosa y protección, donde las mujeres podían escapar de las presiones sociales y del control familiar. Sin embargo, muchas veces, estas instituciones religiosas se convirtieron en lugares de abuso. Las monjas, muchas de las cuales eran enviadas por sus familias o sin opción, eran forzadas a hacer votos de castidad, pobreza y obediencia. Pero, en lugar de ser protegidas, muchas de estas mujeres se convirtieron en víctimas de explotación sexual, principalmente por parte de sacerdotes, obispos y otros miembros del clero. La Iglesia Católica siempre ha tenido una enorme cantidad de poder, y ese poder, lamentablemente, fue utilizado con frecuencia para explotar a los más vulnerables dentro de sus paredes. El clero, que tenía control absoluto sobre las monjas y la vida religiosa, aprovechó esta autoridad para abusar sexualmente de estas mujeres. Eran, en su mayoría, jóvenes, ingenuas y, en muchos casos, sin otras opciones en la vida. El voto de castidad fue muchas veces usado como una herramienta de manipulación, donde los sacerdotes forzaban a las mujeres a someterse a sus deseos, alegando que estaban cumpliendo una misión divina. Estos abusos que ocurrían dentro de los conventos eran frecuentemente normalizados y encubiertos por la propia Iglesia. No había nadie para cuestionar el comportamiento de los miembros del clero, y los abusos se extendían sin ser tratados. Las monjas eran enseñadas a ver los abusos como parte de su devoción y su misión espiritual, y cuando intentaban hablar, eran silenciadas o ignoradas. Esto creó una cultura de miedo y sumisión, donde las víctimas sentían que no tenían opción y la Iglesia cerraba los ojos, prefiriendo proteger su imagen antes que exponer los abusos. El sistema de poder de la Iglesia impidió que las mujeres recibieran justicia. Cuando una monja era víctima de abuso, muchas veces era transferida a otro convento en lugar de ser escuchada. El silencio de la Iglesia, que se preocupaba más por el mantenimiento de su autoridad que por las vidas de las mujeres, permitió que los abusos continuaran durante siglos. El miedo a represalias y la falta de apoyo para estas mujeres perpetuaron el ciclo de abuso y explotación. La Iglesia Católica, con su poder absoluto dentro de conventos y monasterios, creó una dinámica de control donde el clero, muchas veces, se aprovechaba de la vulnerabilidad de las monjas. Estos abusos no eran solo incidentes aislados, sino parte de un sistema de manipulación que perduró por siglos, donde el deseo sexual y el control de las mujeres se entrelazaron, llevando a una verdadera explotación. Los conventos eran lugares donde las mujeres, al hacer votos de castidad y obediencia, renunciaban a cualquier autonomía sobre sus propios cuerpos. Pero lo que las monjas no sabían era que esta entrega de poder las hacía vulnerables. Sacerdotes, obispos y otros miembros del clero tenían control total sobre sus vidas, y muchos abusaron de esta posición para explotar sexualmente a las mujeres que estaban bajo su autoridad. La presión para mantenerse puras era usada como una herramienta de control para manipular a las monjas, obligándolas a someterse a los deseos de los religiosos. El voto de castidad, que debía ser un compromiso sagrado con Dios, fue frecuentemente manipulado para justificar el abuso. En muchas situaciones, los abusadores usaron la idea de que estaban purificando o enseñando a las monjas en nombre de Dios,
distorsionando las enseñanzas de la Iglesia para encubrir los abusos. La promesa de obediencia y sumisión era vista como una obligación religiosa, lo que hacía aún más difícil para las monjas resistir o denunciar los abusos. Para ellas era una cuestión de lealtad a la fe y al clero, haciendo que los abusos fueran más fáciles de perpetrar. Una de las formas más crueles de manipulación fue la culpabilización de las víctimas. Las monjas, al sufrir abusos sexuales, eran frecuentemente enseñadas a creer que estaban pecando o que merecían el trato que recibían. La Iglesia, en lugar de proteger a sus víctimas, les enseñaba a ver el abuso como parte de su vocación espiritual. El sentimiento de culpa impuesto por la Iglesia hizo que muchas mujeres se sintieran incapaces de rebelarse, ya que la fe y la lealtad a la institución religiosa eran más valoradas que la propia dignidad de las víctimas. El poder del clero dentro de la Iglesia creaba una estructura en la que las monjas estaban completamente a merced de los abusadores. Muchos miembros del clero utilizaban su estatus religioso para justificar sus acciones y para intimidar a las monjas en momentos de resistencia. Las monjas, muchas veces jóvenes e inexpertas, eran forzadas a guardar silencio ante los abusos. Para ellas, denunciar significaba no solo desafiar un sistema de poder que parecía invencible, sino también arriesgar su propia salvación espiritual. Con pocas opciones para denunciar y ninguna protección por parte de la Iglesia, las monjas vivían en un ciclo de abuso y silencio. La Iglesia, como una institución que tenía el poder de definir lo que era moral e inmoral, sofocaba cualquier intento de denuncia, muchas veces apartando a las víctimas o transfiriendo a los abusadores a otras áreas donde podían continuar con sus actos. Esta cultura del silencio dentro de la Iglesia perpetuó los abusos, ya que la jerarquía eclesiástica optaba por proteger la imagen de la Iglesia en lugar de apoyar a las víctimas. Aunque la Iglesia fue cómplice en el abuso de muchas monjas, lo más impactante es cómo la institución trabajó activamente para encubrir estos abusos, protegiendo a los culpables y silenciando a las víctimas. En lugar de buscar justicia, la Iglesia prefirió preservar su imagen y poder a cualquier costo, permitiendo que el ciclo de explotación y abuso continuara por generaciones. Cuando los casos de abuso eran denunciados o se hacían públicos, la Iglesia frecuentemente tomaba medidas para minimizar los daños a su imagen. Esto involucraba transferir a los sacerdotes abusadores a otras parroquias o conventos, donde podían continuar con su práctica sin que los fieles o las autoridades lo supieran. En lugar de responsabilizar a los culpables, la Iglesia se centraba en mantener intacta la estructura y la confianza de los fieles, creando una red de encubrimiento institucionalizado. Una de las herramientas más poderosas de la Iglesia fue la cultura del silencio impuesta dentro de los conventos. Las monjas, muchas de las cuales eran muy jóvenes y vulnerables, eran enseñadas a mantener los abusos en secreto. Aquellos que se atrevían a hablar sobre lo que ocurría eran etiquetados como pecadoras o desobedientes, y muchas veces sufrían represalias severas, incluido el aislamiento o el exilio a conventos más estrictos. La Iglesia usaba su autoridad espiritual para mantener el silencio de las víctimas, creando un ciclo de miedo y vergüenza. Además de silenciar a las víctimas, la Iglesia también protegió a los abusadores, muchos de los cuales eran miembros influyentes del clero. Sacerdotes y obispos con poder sobre la vida de las monjas estaban frecuentemente inmunes a cualquier tipo de castigo. Incluso cuando surgían denuncias, las autoridades eclesiásticas preferían transferir a los abusadores a nuevas parroquias o monasterios, donde continuaban ejerciendo su poder sobre otras víctimas.
El sistema estaba tan arraigado que los abusadores rara vez enfrentaban alguna consecuencia, mientras que las víctimas eran dejadas sin apoyo. La Iglesia también usó su influencia para marginalizar a las víctimas, haciendo que se sintieran culpables y aisladas. En lugar de buscar justicia o ayuda para las mujeres, muchas veces las víctimas eran silenciadas y en algunos casos eran desacreditadas como locas o pecadoras. La Iglesia creaba una narrativa en la que las mujeres eran vistas como responsables o incluso culpables del abuso, en lugar de ser reconocidas como víctimas de un sistema corrupto y abusivo. En muchos casos, la Iglesia encubrió los abusos durante las investigaciones internas, impidiendo que la verdad fuera expuesta. Informes y documentos fueron destruidos, y muchas de las acusaciones hechas por las víctimas simplemente desaparecieron de los archivos de la Iglesia. Esta práctica de encubrimiento fue facilitada por la posición de poder que la Iglesia poseía, permitiendo que sus miembros escaparan de la justicia. Las víctimas continuaron siendo ignoradas, mientras que la imagen de la Iglesia permanecía intacta. El escándalo de los abusos sexuales contra las monjas no es algo del pasado. Aunque la Iglesia haya intentado esconder estos crímenes durante siglos, la verdad está saliendo a la luz y las consecuencias para la Iglesia Católica en la actualidad son profundas. Cómo este legado de abuso y encubrimiento está sacudiendo a la Iglesia moderna y cómo los esfuerzos de las víctimas están desafiando su autoridad. En los últimos años, con el aumento de la concienciación sobre los abusos dentro de la Iglesia, muchas investigaciones comenzaron a exponer la extensión de estos crímenes. Archivos secretos, cartas y testimonios de las víctimas finalmente están siendo traídos a la luz, obligando a la Iglesia a enfrentar las consecuencias de sus encubrimientos. Organismos internacionales comenzaron a investigar más a fondo los abusos y la forma en que la Iglesia manejó las acusaciones a lo largo de los siglos. Aunque la Iglesia trató de minimizar estos escándalos, la presión externa está haciendo que las pruebas sean innegables. Las víctimas de estos abusos, que durante mucho tiempo fueron silenciadas, finalmente comenzaron a hablar. En muchos países, grupos de sobrevivientes están demandando a la Iglesia, exigiendo reparaciones y buscando que los responsables sean castigados. Algunas monjas, ahora adultas, comparten sus historias de abuso y sus voces finalmente están siendo escuchadas. El movimiento por la justicia, especialmente en las últimas décadas, ha resultado en casos de alto perfil contra miembros del clero y en investigaciones abiertas sobre los abusos cometidos dentro de los conventos. Las víctimas de los abusos no solo buscan el castigo de los responsables, sino que también exigen reparación y reconocimiento. Muchos sobrevivientes están pidiendo la verdad sobre lo que sucedió, incluyendo disculpas públicas e indemnizaciones. Además, están presionando a la Iglesia para que cambie sus políticas y proporcione un ambiente de verdadera seguridad para las mujeres que aún pertenecen a sus instituciones. Esto incluye la exigencia de mayor transparencia en las investigaciones internas y la creación de medidas para prevenir futuros abusos. El escándalo de los abusos sexuales está afectando directamente la credibilidad de la Iglesia. En muchas partes del mundo, la Iglesia ha perdido la confianza de sus fieles, especialmente entre los más jóvenes, que ahora cuestionan su autoridad moral. La revelación de que la Iglesia ha encubierto abusos durante tanto tiempo ha creado una crisis de fe para muchos, que ahora buscan respuestas y cambios dentro de la institución. La resistencia de la Iglesia a lidiar completamente con estos escándalos ha llevado a una creciente desilusión con la jerarquía eclesiástica. En un mundo cada vez más atento a los derechos humanos y la justicia,
La Iglesia Católica se ve confrontada con las implicaciones de sus acciones pasadas, el encubrimiento de los abusos sexuales, la protección de los abusadores y la marginación de las víctimas. Ahora son cuestiones que la Iglesia no puede seguir ignorando. Necesita enfrentar las verdades amargas sobre su pasado para poder reconstruir la confianza entre sus fieles y el público en general. Las investigaciones continúan y la Iglesia se ve obligada a adaptarse a un nuevo contexto donde la responsabilidad, la transparencia y la justicia no pueden ser ignoradas.